Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El 8 de octubre de 1985 marcó el inicio de una serie de asaltos sin piedad que sacudieron el sur de la Florida. ¡Vamos, vamos, vamos! Dos hombres enmascarados usaron armas militares en una ola de violencia que amenazó a inocentes. Pero nadie sabía quiénes eran o dónde atacarían después. Antes de que el FBI pudiera detenerlos, se perderían vidas. Y la aplicación de la ley cambiaría para siempre. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Miami, una banda de ladrones atacó bancos y vehículos blindados. Llevaban armas de asalto y no temieron usarlas. Asaltaban a plena luz y hasta 2 veces por día. Por un tiempo parecieron indetenibles. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Para detener a estos criminales se necesitaba cautela, ingenio y tal vez un poco de suerte. Nadie imaginó que sería uno de los capítulos más sangrientos en la historia del FBI. Fuego cruzado. Miami, Florida, 1985. Para los agentes del FBI parecía una ciudad bajo asedio. Cada semana había de 3 a 5 robos de banco. Secuestros, tráfico de drogas y tiroteos ocurrían todos los días. Pero cuando parecía que las cosas no podían empeorar, una nueva clase de delincuentes atacó las calles y llevó a Miami de una oleada de crimen a una guerra. El 8 de octubre, un camión blindado de envíos hizo una parada programada en el restaurante Steak and Ale. El conductor esperó que su compañero regresara, sin percatarse de que 2 hombres bien armados también esperaban en las cercanías. Mientras el guardia se acercaba a la parte trasera del vehículo, los hombres armados avanzaron con precisión al estilo militar. ¡Levanta las manos! ¡Abre la puerta! ¡No te muevas! ¡Abre la puerta! ¡Abre la ¡Dile puerta! que abra la puerta! En serio, no puedo. ¡Vamos! Solo el conductor ¡Vamos, puede abre la hacerlo. puerta, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! El conductor ¡Abre se la puerta! negó a abrir la puerta. Se alejó, siguiendo la política de la compañía. Los sujetos se retiraron a un auto de escape e intentaron camuflar su huida con una granada de humo de fabricación militar. La Policía Metropolitana del Condado de Dade y el FBI acudieron a la escena. Los robos de bancos y autos blindados están dentro de la jurisdicción del FBI. El supervisor de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami era el agente especial Gordon McNeil. No había ninguna pista sobre quiénes eran estos individuos. No teníamos idea en absoluto. No había dónde ir. Nadie los vio sin las capuchas negras sobre sus rostros. También ellos llevaban guantes en ambas manos. ¿Con permiso? La única información que dieron los testigos fue el número de la matrícula del vehículo de escape. Los agentes cotejaron el número y supieron que el auto había sido robado un mes antes. Pero la pista resultó un callejón sin salida. Los ladrones escaparon con solo $2,800. Pero el uso de armas militares y las tácticas de comando convencieron al agente McNeil de que era probable que volvieran a atacar en Miami de nuevo. ¿Pero dónde? ¿Y cuándo? La respuesta llegó solo 8 días después. En un supermercado concurrido en la autopista South Dixie, otro camión blindado llegó para hacer una búsqueda programada. El mensajero regresó al vehículo con varias bolsas que contenían recibos y efectivo. Nunca vio el auto que vino desde la esquina.
¡Quietos! Los ladrones escaparon con las manos vacías. La Policía Metropolitana de Dade y el FBI respondieron con rapidez a esta emergencia. 6 Adam 31 297. Estaba claro que estos hombres no tenían miedo de usar su fuerza mortífera. ¡Estamos listos! El mensajero falleció más tarde a causa de su herida. Mientras era llevado al hospital, los agentes entrevistaron a su compañero. Tal como describió al atacante, pronto se hizo obvio que era probable que fueran los mismos responsables del asalto anterior en el restaurante Steak and Ale. No se llevaron dinero en ese robo en particular, pero se hicieron varios disparos. Así que la alerta se mantenía, según mi criterio, por el continuo uso de la violencia de parte de estos dos individuos. La evidencia balística confirmaría además la conexión entre los dos asaltos. Los investigadores hallaron 2 cartuchos doble carga de una escopeta calibre 12, cartuchos de bala de calibre 45 y casquillos 223. Los casquillos parecían lo más significativo. Y la división de identificación de la unidad del Laboratorio de Armas de Fuego del FBI comparó aquellos 2 casquillos y nos dijeron que fueron disparados con la misma arma, por lo que ahora teníamos un nuevo enlace entre el intento de Winn-Dixie y el robo de Steak and Ale. 2 asaltos violentos estaban vinculados a los mismos pistoleros enmascarados, pero no había pistas sobre sus identidades. En vista de que no consiguieron ningún efectivo en el Winn-Dixie y tampoco en el Steak and Ale, los investigadores estaban seguros de que pronto atacarían de nuevo. 2 semanas después, el viernes 8 de noviembre, sucedió un tercer asalto. Esta vez fue a un banco, el National Bank de Florida. Mientras una cajera y un guardia caminaban desde el edificio principal hacia la entrada, 2 pistoleros enmascarados salieron de un auto. ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Retrocedan! 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 ¡Atrás! Apuntándoles con el arma, le ordenaron a la cajera abrir la puerta de entrada. ¡Ábrela ahora! Ella trató de obedecer, pero hubo un problema con la llave. ¡Rápido! Estando a plena luz del día, en una intersección concurrida, los pistoleros abortaron el robo y huyeron con solo los $10,000 que llevaba el guardia. En minutos, las autoridades locales y la unidad de crímenes violentos del FBI acudieron a la escena del crimen, a solo unas pocas cuadras de los 2 asaltos anteriores. Un patrón comenzaba a producirse de que todos estos crímenes estaban sucediendo en la misma área a lo largo de la ruta número 1. Las entrevistas del FBI con los empleados del banco confirmaron que los asaltantes eran la misma pareja que había atacado a los camiones blindados. Tal vez concluyeron que la entrada de un banco estaría menos protegida que los vehículos, fuentes de efectivo más fáciles. No había nada más prioritario que este caso. Teníamos que encontrar a estos individuos y sacarlos de las calles antes de que mataran a más inocentes. Pero solo 1 hora y media después atacaron el Professional Saving Banks a solo 18 cuadras. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Ve para allá! ¡Al piso! ¡Vamos! ¡Al piso ¡Abajo! ahora! ¡Abajo! 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 ¡Tú ven aquí! ¡Abajo! ¡Tú ven aquí! ¡Aquí! Los asaltantes pronto tomaron control del vestíbulo. A punta de pistola, tanto clientes como empleados hicieron rápidamente lo que se les ordenó. Con sus capuchas y armas de alto calibre, nadie dudó de que hablaran en serio. ¡Quédate ahí! ¡Quieto! ¡Quédate abajo! ¡Boca abajo! ¡Vamos! Esta vez se llevaron el botín. ¡Boca abajo! ¡Vamos!
Escaparon con más de $41,000, entregados más temprano por la Wells Fargo. Huyeron esta vez en otro vehículo, un Chevy Monte Carlo. Los testigos tenían poco que decirle a los agentes. Los asaltantes entraron rápido y los obligaron a acostarse en el piso, desde donde no podían ver lo que pasaba. Venga por aquí. Pero como los hombres habían entrado en el banco en esta ocasión, tal vez las cámaras de seguridad los habían captado. Los agentes pronto se decepcionaron al enterarse de que las cámaras tuvieron un desperfecto y no grabaron nada. Era el cuarto asalto en 6 semanas. Los asaltantes bien armados estaban saqueando bancos y camiones blindados a plena luz del día. Correcto. Los testigos en estos casos indicaron que estas personas parecían verdaderos profesionales por la manera de caminar, la manera de hablar, la forma en que llevaban las armas. Y así lo creí hasta que descubrimos quiénes eran ellos. Qué bien. ¿Podríamos realmente estar enfrentándonos a oficiales de policía o militares en retiro muy reciente? ¡Punto! ¡Punto! Con criminales violentos como estos en las calles, los agentes afinaron sus habilidades en el campo de tiro. Hey, John, ¿qué es lo que saben de esto? Trabajaron en el caso sin descanso, intercambiando cualquier ligera pista que tenían. Esto es lo que hemos descubierto hasta ¿Han ahora. escuchado algo de otros agentes? Pero no hubo resultado. Muy bien. Pasaron 2 meses sin un nuevo robo y aún no había pistas. El viernes 10 de enero de 1986, William Roberts se preparaba para hacer una transacción en el Barnett Bank, mientras un camión blindado estaba descargando afuera. Apartó la mirada de su chequera y vio como 2 asaltantes enmascarados le dispararon al guardia. Mientras estaba tendido en el piso, uno de los pistoleros le disparó 2 veces más. Este era el 5º golpe de estos maleantes en tan solo 3 meses. Otro gran golpe. Huyeron con $54,000. William Roberts siguió a los sujetos varias cuadras. Aunque se mantuvo a una distancia prudente, Roberts temía que los ladrones supieran que los estaba siguiendo. Aún así, siguió tras ellos y anotó la matrícula y el modelo del auto. Lo siguió hasta un estacionamiento donde se pararon al lado de una pick-up blanca. Robert se estacionó al otro lado de la calle y siguió vigilándolos. Anotó la marca y el modelo de la pick-up, pero no logró ver la matrícula. ¡Vámonos! Luego de retirarse, Roberts detuvo a un oficial y le contó su historia. El FBI acudió a la escena y entrevistó a los empleados del banco. Encontraron varios casquillos de .223. Más tarde determinaron que habían sido disparados por la misma arma usada en los primeros 2 asaltos. Cerca de allí, los agentes del FBI examinaron el auto de escape que los maleantes abandonaron. Pero William Roberts era el testigo estrella. Gracias a él, el FBI tuvo la primera gran oportunidad en 3 meses de una cadena de robos violentos. Al revisar la matrícula del auto de escape, apareció que el mismo estaba registrado por un hombre llamado Aureliano Briel. Los agentes se prepararon para hacerle una visita. Como el auto nunca fue reportado como robado, sospecharon que Briel estaba involucrado en los crímenes. Ubicaron al dueño del auto. Se prepararon por seguridad. Si insistes. Andando.
En Miami, el FBI estaba tras la pista de 2 pistoleros enmascarados que robaron camiones blindados y bancos, dejando 2 guardias muertos. Los agentes ya tenían localizado al dueño registrado de uno de los autos de escape. El 14 de enero, el agente especial Mireles y un compañero llegaron a la casa de Aureliano Briel, el dueño registrado del vehículo. Una mujer abrió la puerta. Hola, con permiso. El agente especial Mireles ahora trabaja encubierto y lleva una capucha para proteger su identidad. Me preguntó si estaba ahí por su hijo. Respondí que sí, que en efecto así era. Dijo, mi hijo Emilio está desaparecido. ¿Saben dónde está? Sí. El esposo de la señora Briel vino a la puerta e invitó a los agentes a entrar en la casa. El señor Briel explicó que su hijo había desaparecido 3 meses antes con el auto familiar, que tomó prestado para hacer tiro al blanco en los Everglades. Sí, iba a ser... Los Briel lo reportaron como persona desaparecida, pero no tuvieron respuesta. Pero no hemos sabido más nada. Esperaban que los agentes trajeran noticias de su hijo. ¿Dijo a dónde iba? No, Pero tanto la pareja como los agentes quedarían ¿Tenía decepcionados. tiempo sin ir? algo así. El FBI no sabía nada del paradero del joven. ¿Con quién trabaja ahora? Y a medida que progresó la entrevista, el agente Mireles se convenció de que los Briel no sabían nada de los robos. Y cuando se fue, se llevó... La conclusión fue que la familia Briel no estaba involucrada, eran víctimas. Su auto fue robado y su hijo desaparecido. ¿Cómo estás? El departamento de la policía de Dade procesó el auto de los Briel bajo observación de los agentes del FBI. Pero los técnicos no hallaron huellas dactilares o algo parecido para avanzar en el caso. Los siguientes 2 meses fueron tranquilos de nuevo, pero los ladrones continuaban en libertad. Los agentes trabajaron en otros casos mientras seguían explorando cada posible fuente de pistas. Luego, el 14 de marzo, el agente especial Ben Grogan le habló al escéptico agente Mireles sobre un artículo que creía que estaba relacionado con el caso. Próximo golpe. El artículo reportaba el intento de homicidio de un hombre llamado José Collazo 2 días antes. Te garantizo que ese es el auto. 2 hombres le dispararon a Collazo varias veces. Te lo garantizo, lo sé. Luego le robaron su arma y su auto, un Chevy Monte Carlo negro de 1982. ¿Qué tienes? Grogan aseguró que el vehículo sería el próximo auto de escape de los ladrones. Aunque parecía que algunos agentes pensaban que solo era una corazonada, respetaban a Grogan. Me dispararon 4 veces, en el brazo y en el rostro. A sus 53 años, era un agente de carrera con 25 años de experiencia, con un periodo como líder de un equipo SWAT. Se levantó, caminó más de 2 kilómetros hasta una Sus tienda de colegas lo víveres. llamaban el Llamó por doctor, teléfono. ¿Era Collazo? porque podía hacer trabajos que nadie más podía. ¿Qué es lo que piensas? Tenemos las Así que aceptaron su corazonada. Lo haremos. Buen trabajo. Estos 2 hombres Grogan y otro agente visitaron a Collazo en el hospital. fueron 2 hombres blancos. Collazo estaba en malas condiciones, con heridas en un lado de su cabeza, su brazo y espalda. Pero se las arregló para narrar la historia de su pesadilla en los Everglades. Y los llamaron. Collazo había ido a un sendero recreacional cerca de un lago, donde los dueños de armas suelen practicar tiro al blanco. Estaba disparando su .22 cuando 2 hombres se estacionaron a su lado. ¿Cómo está? El conductor apuntó a Collazo con un arma, ¡Quieto, silencio! quien de algún modo pudo identificarla como un revólver de acero Magnum azul. ¡Silencio, silencio! Asoció el rifle del otro hombre como un Ruger Mini 14. ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! Cuando los asaltantes le exigieron el arma a Collazo, su auto y billetera, obedeció. Ahora retrocede. ¡Para atrás! Ya les di todo. ¡Atrás! ¡Cállate! Sin embargo, le dieron varios disparos y a poca distancia. «
Luego se marcharon llevándose el Monte Carlo de Collazo y la pick-up F-150. Mientras se retiraban, creyeron que Collazo estaba muerto. Él esperó hasta que sus agresores se fueran. Entonces reuniría la poca fuerza que tenía para sobrevivir. Collazo tuvo que decidir entre intentar vivir o morir. Dijo que escogió intentar vivir. Así que se levantó y caminó casi 2 kilómetros luego de recibir 3 disparos para buscar ayuda. Descuide, se va a recuperar pronto. Encontrar a Collazo fue el mejor avance del caso hasta el momento. Dio la única pista que ningún otro testigo hasta el momento pudo dar, una descripción de los rostros de los sospechosos. No llevaba máscara cuando lo asaltaron. Usando la descripción de Collazo, una artista de la policía del condado de Dade hizo bocetos de sus agresores. Los dibujos se convertirían en carteles con información sobre los sospechosos y sus crímenes, con la advertencia de que estaban bien armados y eran extremadamente peligrosos. El agente especial retirado John Hanlon, un veterano con 22 años en el FBI para entonces asignado a la unidad de crímenes violentos, recuerda lo que Collazo dijo. Collazo pudo dar una descripción de los individuos. Nos habló de la pick-up blanca. Le dispararon en la misma área en la que pensábamos que había desaparecido Emilio Briel. En los días siguientes, los agentes incrementaron sus esfuerzos. Realizaron una matriz de búsqueda de las calles que cruzan la autopista South Dixie en las cercanías de los robos de banco. Reunimos a los agentes. Luego de decirles lo que tenía en mente, me miraron como si estuviera muy loco, pero dije, quiero que revisen entre la calle 88 en la autopista South Dixie y la calle 185 y regresen con todos los números de matrícula de pickups Ford F-150 blancas. Algo me decía que tal vez, quién sabe, estábamos echándolo a la suerte. ¿Qué sería uno en 1 millón? ¿Uno en 10 millones? No lo sé, pero regresaron con los números de las matrículas de 10 camionetas de ese mismo modelo. La revisión por computadora de las matrículas revelaría los nombres de los propietarios. Los agentes entonces solicitarían las fotos de las licencias de conducir al Departamento de Vehículos Motorizados. Tal vez si Collazo veía las fotos, podría identificar al dueño. Pero en 1986 la tecnología era lenta, y antes de que las fotos llegaran del DVM, los robos comenzaron de nuevo. El miércoles 19 de marzo, solo una semana después del asalto a Collazo. ¡Levantan las manos! ¡Voltéate! ¡Acuéstate abajo! ¡Abajo! ¡Al piso! ¡Abajo! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Los ladrones atacaron otro banco en la autopista South Dixie. ¡Acuéstate! ¡Vamos, acuéstate! ¡Dame la bolsa! ¡Dame la bolsa! Era su 6º golpe en 5 meses. ¡Dame el dinero! ¡Baja la cara! ¡Cállate! Uno mantenía a raya a los aterrados clientes. El otro le exigió el dinero a la cajera. ¡Abajo todos! ¡No se ¡No muevan! miren arriba! ¡No se muevan! Los sujetos escaparon con más de $8,000 en efectivo. Mientras los clientes y empleados se recuperaban del asalto, un oficial de aduanas fuera de servicio que vio escapar a los ladrones llamó a la policía. Apuntó el modelo del vehículo de escape, un Chevy Monte Carlo negro, y el número de matrícula NTJ 891. Tal como predijo el agente Grogan, era el auto de José Collazo. ¿Está todo bien? Anoté el modelo. ¡Ya se fueron! Cálmate, todo está bien. Ni siquiera cambiaron la matrícula. No teníamos certeza de si eran, pero estábamos seguros de que no eran estúpidos. Especulábamos que se creían hombres duros. Pensábamos que era probable que dijeran, sí, en sus caras, policías, vengan a atraparnos si pueden. Pensábamos que dirían eso.
Dijeron que vieron a alguien. Los investigadores consiguieron poca información de los testigos. Nos será muy útil todo. En este banco, las cámaras de seguridad grabaron el robo completo, pero el video fue de poca ayuda. Los lentes de las cámaras captaron poco más que bandidos enmascarados no identificables. No cabía duda de que estos ladrones planificaban cada golpe con cuidado. Me pareció que habían estado vigilando las sedes antes de alguno de los robos, porque en la mayoría de los casos robaron el banco unos 10 minutos desde la entrega de efectivo por un transporte de valores. Así que esperaban que el efectivo fuera entregado y luego asaltaban el banco. El 10 de abril, Gordon McNeil y Ben Grogan discutieron el caso en una práctica de tiro en busca de pistas que hubieran pasado por alto. Habían pasado 3 semanas desde el último robo. No había pistas sobre la identidad de los ladrones, pero McNeil detectó un patrón. En la aplicación de la ley, siempre se están buscando patrones de crimen, cosas que parecen suceder de manera consistente. Y lo único que teníamos en estos casos era el patrón característico que se desarrolló. Siempre eran los viernes entre las 9 y 12, en los mismos bancos varias veces. Siempre dentro del área de un bloque de 40 cuadras a lo largo de la autopista South DC. Los agentes planificaron una vigilancia para el día siguiente. Sí. Saldrían a patrullar el área donde los ladrones habían atacado con frecuencia. Hola, caballeros. Tenemos por El supervisor de la unidad, Gordon McNeil, dirigiría personalmente la operación. No podíamos esperar a que robaran otro banco. Teníamos que salir a probar suerte y así quizás podríamos encontrarlos. Al observar esto descubrimos que... El agente especial Hanlon recuerda lo que sucedió después. Eddie Mireles se adelantó y dijo, vamos para allá. Y pensé, ¿qué diablos? Así que como un capricho, pues no había ninguna presión de ir o nada por el estilo. Me refiero a que todo se tornaba molesto y Eddie me agradaba. Y me dije, vamos allá, iremos allá. Y con cierta arrogancia pensé, pasaré un buen rato con Eddie y ya veremos. Muchos creían que era una posibilidad remota, pero 14 agentes del FBI de Miami se encontraron en un estacionamiento a las 8:45 del viernes 11 de abril de 1986. Iban a vigilar un cuadrante de 53 cuadras a lo largo de la autopista South Dixie, donde 2 pistoleros tipo comando hicieron 3 robos de bancos y 3 atracos de camiones blindados en 6 meses. Los sospechosos fueron descritos como hombres blancos, de contextura media, uno con bigote, ambos de unos 30 años. Estaban bien armados y eran muy peligrosos. Podrían estar conduciendo un Monte Carlo negro con matrícula NTJ 891. Después de una oleada de robos que había durado 6 meses, agentes del FBI de Miami fueron a la ofensiva en busca de 2 asesinos que tal vez conducían un Monte Carlo negro. Se encontraron para patrullar un área en la que 2 ladrones armados habían usado tácticas militares para atacar camiones blindados y bancos. Todo estaría concentrado a lo largo del tramo de la autopista South Dixie. Los agentes Ben Grogan y Jerry Dove iban en camino a vigilar el Barnett Bank cuando lo imposible sucedió. Un auto que coincidía con la descripción del vehículo de los sospechosos cruzó justo enfrente de ellos. Incrédulo, el agente Grogan reportó a todas las unidades lo que vio. Atención todas las unidades, vamos detrás de un vehículo negro. Gordon McNeil recuerda la llamada. Grogan no era una persona emocional. Nada podía hacer que Grogan se entusiasmara, y aún recuerdo su voz. Él dijo, estamos detrás de un Chevrolet Monte Carlo negro, matrícula de Dave, Florida, NTJ 891. Dijo, esa es, ¿cierto, Gordon? Me refiero a que estaba incrédulo.
Los agentes Mireles y Hanlon estaban apostados en el Professional Saving Bank cuando oyeron la llamada de Grogan. Comenzaron a buscar a sus colegas. Hanlon iba conduciendo con Mireles encargado de la radio. Hanlon intentó hacer una estimación de la ubicación de Grogan y Dove. Recuerdo haberle dicho a Eddie, llama a Ben, dile que comience a llamar en cada cruce. Así sabremos cuán cerca estamos. Antes de que Eddie tuviera oportunidad de transmitir, Ben comienza a llamar en cada cruce y estábamos pasando por ellos, como ven, uno detrás del otro. Así que estábamos muy cerca de ellos. Luego de seguir al sur por varias cuadras, Hanlon y Mireles se acercaron por detrás. Los ladrones pronto sospecharon que los seguían. Sea que supieran que sus perseguidores eran del FBI o no, los sospechosos quisieron perderlos. ¡Sal por aquí! Giraron a la derecha en la calle 117, entrando a un vecindario residencial, tranquilo a esa hora del día. ¿Aún nos siguen? Siguen detrás de nosotros. Ahí vienen. Cruzaron de nuevo a la derecha, tratando de perderlos. Pero los agentes continuaron, haciendo tiempo, según recuerda el agente Mireles. Esperábamos todas las unidades del FBI que fueran posibles. También reaccionábamos a lo que los sospechosos harían. No tenían prisa. Cruzaron en la calle 120. Redujeron la velocidad. La caravana siguió adelante, con los agentes siempre preocupados por poner en riesgo a transeúntes inocentes. Los sospechosos siguen avanzando. Doblaron a la derecha. Luego los sospechosos doblaron a la izquierda en la 82. Parecía que regresaban a la transitada autopista, donde civiles estarían en riesgo si la confrontación se tornaba violenta. Cuando Grogan vio la silueta de un rifle de barril largo a través de la ventana trasera del vehículo de los sospechosos, supo que era el momento de actuar. ¡Que detengan el auto! ¡Hagámoslo! Estaba claro que los sospechosos se preparaban para dar batalla. Grogan colocó la luz en su auto y ordenó la captura. ¡Intercéptenlos! ¡No los pierdan! Grogan se colocó al lado del auto de los sospechosos y les ordenó detenerse. Los sospechosos ignoraron la orden y Grogan avanzó delante de ellos, bloqueando su escape. Hanlon y Mireles avanzaron para detenerlos. ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma! Lo visto dejó una impresión imborrable en el agente veterano John Hanlon. Nunca olvidaré el rostro del sujeto. Me refiero a que podría reconocerlo hoy. Lucía como el básico hombre malo del oeste. Se veía muy, muy determinado. ¡Detenga el auto! Parecía que los sospechosos estaban tan desesperados por prevalecer como los agentes por perseguirlos. Dos fugitivos fuertemente armados ignoraron las órdenes del FBI de detener el vehículo. Los agentes especiales ahora trataban de forzarlos a entregarse. El último en alcanzar el grupo fue el agente Richard Manausi. Al colocarse detrás del auto de los sospechosos, vio que uno de los pistoleros apuntaba a Mireles y a Hanlon. Manausi embistió por detrás del auto de los fugitivos. Dieron un giro en U y entonces Manausi
pudo golpearlos de nuevo e hizo que chocaran contra unos autos en un espacio para estacionar. El pasajero abrió fuego con un rifle de asalto Mini 14. Desarmado, el agente Manautzi gateó para cubrirse. El agente McNeil llegó segundos más tarde disparando a corta distancia. Estaban rodeados por el FBI. Su vehículo no podía moverse, pero su poder de fuego era superior. Y se negaron a rendirse. El conductor disparó una ráfaga de escopeta hacia Grogan. McNeil hirió al conductor en el cuello. ¡Me dieron! ¡Demonios! ¡Me dieron! Pero la semiautomática continuó disparando, hasta que una bala alcanzó a McNeil en la mano. Mireles y Hamblin avanzaron para cubrirlo. La .38 de Hamblin tenía 5 balas. La Mini 14 tiene 30 balas en el cargador. Y una de ellas hirió al agente Mireles. ¡Rayos! Lo recordaba una y otra vez. En un segundo veía la espalda de Gordon McNeil. Trataba de maniobrar por la izquierda. En el siguiente veía el cielo azul. Miré mi brazo izquierdo, pero estaba completamente destrozado. Fue como un arrollamiento. Aunque su compañero estaba herido, el tirador siguió disparando. Pero cuando trató de escapar por la ventana, Jerry Dove lo hirió en el pecho con su 9 milímetros. Pero para su sorpresa, el sujeto le disparó a McNeil en el cuello. No podía mover la parte superior del cuerpo, no podía mover mi brazo ni mis piernas, así que asumí que estaba paralizado por completo. Otros 2 agentes del FBI llegaron y se unieron al tiroteo. Para entonces, el tirador había sido herido 4 veces, pero seguía avanzando y disparando. Se dio cuenta de que iba a caer, que iba a morir, y quiso llevarse a tantos de nosotros como a él le fuera posible. Los agentes sabían que estaban en desventaja al disparar con armas de 6 tiros contra el arma de asalto semiautomática del sospechoso. Dove y Grogan se vieron obligados a retirarse detrás de su auto para recargar. Hamblin también recargó, pero el tirador siguió avanzando. Una bala atravesó mi nudillo de la mano derecha y mi nudillo de mi pulgar. Contenía plomo. Y no sé qué entró por atrás en mi brazo. Y recuerdo que mi arma voló. Le dije a Ben, estoy herido. Mientras Hamblin trataba de esconderse bajo el parachoques, el tirador le disparó en la ingle. La sangre salió disparada de la ingle a mi rodilla. Me refiero a que la sangre saltó como si explotara un globo. Grogan fue herido. Y luego Dove, antes de que pudieran recargar sus armas. Recuerdo que Ben dijo, ¡oh Dios! ¡Dios mío! Y vi que él cayó a mis pies. Y en cierto punto oí la sangre y cómo exhalaba.
El sujeto se encaminó hacia el auto de Dove. Con su brazo izquierdo casi destruido, el agente Mireles se las arregló para incorporarse. El tirador estaba tratando de huir y tenía que detenerlo. Mortalmente herido, el segundo sospechoso de alguna forma se arrastró fuera de su auto y se unió a su compañero. Si el auto encendía, solo podrían ir en reversa y pasar sobre los agentes caídos. Finalmente me enojé. En mi interior sabía que iba a morir. Mi único pensamiento era, si voy a morir, me llevaré a estos sujetos. Voy a asegurarme de que estén muertos. Con su rifle descargado, Mireles cambió a su revólver y avanzó tambaleante, disparándole a los sujetos. Se acabó. Los disparos de Mireles se alojaron en las columnas de los hombres, matándolos al instante. Fue un final violento para las vidas de dos hombres violentos. A pocos minutos de haber comenzado el tiroteo más sangriento de la historia del FBI, terminó en tragedia. 2 agentes yacían muertos y 5 estaban heridos. Los 2 sospechosos, aún sin identificar, también murieron. ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! ¡Me está matando! ¡Demonios! ¡Me está matando! Está bien. El agente Jerry Dove yace muerto. A la edad de 30 años había obtenido su título de abogado y logró su sueño de unirse al FBI. Quería hacer la diferencia y dio su vida en el intento. Ok. Su compañero Ben Grogan también falleció en el tiroteo. Estaba a 1 año de su retiro, cuando su esposa podría por fin dejar de preocuparse por la carrera peligrosa de su esposo. Los técnicos forenses llegaron al lugar. El sargento de homicidios de la policía del condado de Dade, David Rivers, también estuvo allí. Tenía la tarea titánica de reconstruir 5 minutos de terror viviente. Le tomaría semanas. Teníamos que averiguar lo sucedido, y eso se logra de varias maneras. Obviamente, se habla con los agentes involucrados y podrán decir lo que hizo cada uno de manera individual. Y luego parte de ello es tomar esas declaraciones diferentes sobre lo que hizo cada uno y compararlo con la evidencia física, las heridas en el cuerpo, los orificios de bala en los autos, dónde estaban las armas, dónde estaban los autos, y hacer la reconstrucción para asegurar que todo fue bien interpretado. Los técnicos recuperaron 143 balas disparadas por las armas de los fugitivos. Las preguntas que incomodaron a los agentes por tanto tiempo por fin fueron respondidas. El rifle Ruger Mini 14 usado para matar a los agentes Grogan y Dove coincidió con las 223 balas halladas en algunas de las escenas de robos a camiones blindados y bancos. De hecho, el laboratorio criminal del FBI podría vincular por vía forense a los asesinos con varios de los asaltos previos. Y por las huellas dactilares, los agentes pronto identificaron a los sujetos como Michael Lee Platt, de 32 años de edad, y William Russell Matix, de 34. Pero quedaba una pregunta. ¿Qué clase de hombres causaría esta destrucción y por qué? Los agentes no podían estar más sorprendidos por lo que supieron de los vecinos y amigos de los asesinos. En lugar de una vida al margen de la ley, preparados para la última confrontación, Platt y Matix eran conocidos como hombres tranquilos de familia. Las fotos mostraban a sus familias descansando juntas. Platt tenía esposa y 3 hijos. Matix era padre soltero. Eran socios en un negocio de paisajismo. Pero una nueva investigación dio con la mentira de su doble vida. En un cobertizo, los agentes hallaron armas y municiones.
incluyendo el punto 22 que Platt y Matix habían robado a José Collazo cuando trataron de matarlo en los Everglades. Los agentes también descubrirían evidencia de un extraño pacto de asesinato en el que los hombres podrían haber asesinado a las anteriores esposas de cada uno. Nadie había sido acusado en los dos casos, pero ahora serían reabiertos. En unos días, los agentes confirmarían que Matix y Platt asesinaron al joven de 25 años Emilio Briel en los Everglades. Un excursionista halló los restos de Briel en los Everglades, no lejos de donde Collazo fue asaltado. Luego, otra noticia trágica salió a la luz. Dijeron que querían hacerte una entrevista. El agente especial Steve Warner recibió un paquete del Departamento de Vehículos Motorizados de Florida. En él había una copia de la licencia de conducir de William Russell Matix. Era el dueño de una de las pickups blancas Ford 150 que los agentes habían localizado unas semanas antes. Pero se habían demorado en enviar las licencias. Esto no puede ser. Si hubiera llegado el 11 de abril o antes, Collazo hubiese podido hacer una identificación positiva de Matix y quizás habríamos podido arrestarlo a él y también a Platt, sin que dos agentes del FBI hubieran sido asesinados, pero la suerte no estuvo a favor en este caso en particular. La investigación del FBI reveló que ambos asesinos habían hecho servicio militar. Platt había sido Ranger, un miembro de la primera fuerza de ataque élite del ejército, lo que explicaba las tácticas de comando de la pareja, muy diferente al entrenamiento recibido por la policía. No tenemos un número de bajas aceptable en la fuerza policial civil. Nos enseñan de una manera y es disparar a la defensiva. Te cubres, evitas ser herido. Si se ve cómo reaccionó Platt, ese día lo hizo al estilo militar. Tenía mejor armamento. Tenía el Mini 14 con capacidad de 30 disparos. Estaba acorralado. No tenía escapatoria. Así que él avanzó hacia nuestra posición haciendo fuego de eliminación y emboscó a Grogan y Dove, que estaban detrás del auto. Cuando los agentes terminaron de unir las piezas, surgió el retrato aterrador de dos adversarios formidables. Al final del tiroteo, Platt tenía 11 disparos. Matix tenía 6. Platt estaba hecho pedazos. Siguió luchando y siguió luchando hasta quedar sin aliento. Luchó hasta el final. Iban a morir, solo que no lo hicieron lo suficientemente rápido. No estaban preparados para caer y morir. No iban a darse por vencidos. A raíz de esta tragedia vinieron algunos cambios positivos que han mejorado la seguridad de todos en la fuerza policial. Los agentes y oficiales ahora portan armas más poderosas y su entrenamiento los prepara mejor para confrontaciones violentas, como la del 11 de abril de 1986. Mientras cientos lloraron la muerte de dos dedicados y abnegados agentes del FBI, quienes estaban en la fuerza policial buscaron un significado a los eventos de esa mañana de abril. Con el paso de los años, Gordon McNeil encontró una resolución. La historia no es sobre Platt y Matix. No es importante quiénes eran. Lo importante es recordar el coraje mostrado por los agentes ese día y el FBI. Hicieron su trabajo.